Afortunadamente, contamos con múltiples tratamientos distintos que, integrados todos en una paciente, consiguen unos resultados espectaculares. La cirugía en cáncer de mama probablemente es de las que más ha avanzado en los últimos 50 años. ¿Damos quimio siempre? No. A veces que sí, a veces que no, y damos a veces antes o después de la cirugía. La hormonoterapia, en efecto, es el tercer pilar básico del tratamiento del cáncer de mama, ¿no? Me gustaría un poco hablar ahora de la fase de después del tratamiento. Las pacientes que han finalizado el tratamiento que toca, conforme toca, y que inician un seguimiento. Que alguien te diga que ha pasado por esto y que se sale y que se cura, pues ayuda mucho. Bienvenidos y bienvenidas a el quinto podcast de La Primera Línea del Cáncer. Soy Pablo Palao, médico del Servicio de Oncología del Hospital General Universitario de Valencia, y hoy vamos a hablar, a continuación del episodio anterior, también de cáncer de mama. En el anterior nos centramos un poco más en los factores de riesgo y en el diagnóstico, y hoy hablaremos más del tratamiento y un poco del seguimiento y su pronóstico. Contamos para ello con la doctora Vega Iranzo, experta, podemos decir prácticamente, en cáncer de mama. Lleva más de 20 años tratando el cáncer de mama aquí en el Hospital General y que nos explicará un poco los diferentes tratamientos que existen en función del tipo de cáncer y de la extensión de la enfermedad. Me gustaría un poquito empezar hablando de los tipos de tratamientos que existen, un poco diferenciando entre si es un poco más a nivel local, un poco más a nivel sistémico y cuándo se ofrece más o menos cada uno. Bueno, hola a todos, soy Vega Iranzo, como ha comentado Palao, y soy oncólogo médico dedicada al cáncer de mama desde hace un montón de años. Y la verdad es que, siendo la patología que es y lo que supone para el impacto emocional de las pacientes, ya que 1 de cada 8 vamos a tener un cáncer de mama, afortunadamente contamos con múltiples tratamientos distintos que, integrados todos en una paciente, consiguen unos resultados espectaculares a nivel de supervivencia. Contamos con técnicas quirúrgicas, con técnicas de radioterapia, con tratamientos médicos que realmente en cada paciente se personalizan de forma específica en función de las características de los tumores, como ya hablamos en el podcast anterior, un poco basándonos siempre en la inmunistoquímica y definiendo muy bien si es un tumor hormonodependiente, si es un triple negativo o si es un NER2 mutado, y para ello pues contamos con múltiples estrategias. De hecho, probablemente el punto fuerte del cáncer de mama y de que nos vayan tan bien las cosas en comparación con otros tumores es el comité. Yo creo que es importante que la paciente sepa que cuando se diagnostica de un cáncer de mama, las decisiones no se toman de forma individualizada. Y al revés, se intenta tener un abordaje integral completo de su persona con el tumor para poder conseguir el mejor tratamiento. En los comités están involucrados cirujanos, radioterapeutas, rehabilitadores, fisioterapeutas, psicólogos, patólogos, nucleares, oncólogos. Yo creo que somos un montón de especialistas que van a ir conociendo a lo largo de todo el periplo y de su carrera dentro del hospital, y que va a estar siempre acompañada, ¿no? Y un poco porque siempre vamos a intentar hacer esa medicina personalizada y de precisión que desde luego en cáncer de mama se cumple sin lugar a dudas. Para empezar un poco dentro de todo este abanico de tratamientos que has dicho, que la verdad que es excepcional, este tipo de tumor, me gustaría un poco explicar, para que se entendiese de cara a todo el mundo, la cirugía. Creo que la cirugía en cáncer de mama es uno de los tumores en los que más probablemente se realiza una cirugía. Y ya dado que la mayoría de veces se diagnostica en un estadio localizado y podemos tratarlo también con la cirugía con el objetivo de eliminar la enfermedad, hay diferentes tipos y diferentes momentos en los que se realiza. Cuéntanos un poco de qué depende. La verdad es que la cirugía en cáncer de mama probablemente es de las que más ha avanzado en los últimos 50 años, ¿no? Éramos de los que pensábamos que probablemente quitando absolutamente todo conseguíamos que la paciente viviera más, pero poco a poco con los ensayos clínicos hemos conseguido demostrar que no es necesario, que haciendo esas cirugías conservadoras que nos permiten mantener el resto del tejido sano que no está dañado por el cáncer, se obtienen las mismas supervivencias que quitando completo, incluso antes que hacíamos mastectomía completa, quitando pectoral, quitando costillas y siendo mucho más radicales y con resultados cosméticos que eran
aberrantes y más para la paciente, ¿no? Verte mastectomizada es durísimo y afortunadamente a día de hoy conseguimos tasas de cirugía conservadora casi en el 70% de todas las pacientes con los que realmente salen de quirófano y no ven una cicatriz que les esté mutilando, ¿no? Directamente, además, la paciente que va a necesitar una cirugía completa, una mastectomía, va a llevar en el mismo momento probablemente una reconstrucción inmediata, si se puede hacer con su expansor, con su prótesis o incluso con una estructura anatómica que lo sustituya, ¿no? Para que la paciente en ningún momento pueda verse, salvo que con una cicatriz pequeñita, que es la incisión. Normalmente ya os digo que intentamos hacer cirugías conservadoras, que realmente lo que intentan es eliminar solo el tumor y en ese sentido dejar unos márgenes alrededor de seguridad para asegurarnos que no queda ninguna célula tumoral, y a continuación dar radioterapia sobre ese lecho para directamente esterilizar el campo y si queda alguna célula pues eliminarla para evitar y tener un buen control local. Y lo que hacemos también es explorar la axila. La cirugía conservadora implica también una maniobra de estadiaje, que es el ganglio centinela. Normalmente lo que hacemos el día del quirófano es que la paciente va primero a medicina nuclear, se le inyecta un isótopo radioactivo en la zona del tumor para que directamente migre ese contraste a la axila, y ese primer ganglio que acoge ese contraste, que sería el primer ganglio a través del sistema linfático por el cual, si se ha expandido la enfermedad, estaría dañado, lo eliminamos en el momento del quirófano. En el momento del quirófano se analiza y si no hay células del tumor, directamente no se hace ningún abordaje sobre la axila y solamente hemos quitado 1, 2 o 3 ganglios centinelas, con lo que la paciente tiene menos riesgo a la larga de desarrollar un linfedema, que como sabéis pues es una de las complicaciones que aparecen en la cirugía de la mama. En eso quería entrar yo. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes después de una cirugía de la mama? Es verdad que depende mucho del tipo de cirugía, de si es la mastectomía, que es la cirugía completa, si además ha llevado linfadenectomía, que es la extirpación de los ganglios, o no, o si es solo de la zona, una tumorectomía, que es solo de la zona localizada. Normalmente las complicaciones posquirúrgicas inmediatas más frecuentes y más rápidas, además que las identificamos prácticamente al quitar los puntos, son el seroma, ¿no? Realmente aparece algún tipo de colección en la zona del lecho quirúrgico que se drena y es fácil que además con el masaje que comentamos en la consulta y junto con enfermería y los cuidados de los primeros días desaparece, pero lo que sí que es verdad es que puede aparecer a la larga dolor posquirúrgico en la zona de la tumorectomía, en la que sería la parte de la cicatriz, y también incluso en el brazo, en la axila, puede aparecer un poco de hipoestesia, que la paciente pues perciba las sensaciones como disminuidas, ¿no? Entonces, normalmente el dolor, lo que sería la alteración de la sensibilidad desde el codo hasta el hombro, incluso en la mama contralateral, porque tened en cuenta que la inervación y los nervios son los mismos, que a nivel cerebral pues van a la misma zona y a veces lo de derecha a izquierda pues no lo tenemos muy claro. Entonces la paciente podría notar sensibilidad aumentada en la zona mamaria y en la axila. Y luego, pues lógicamente, el linfedema, ¿no? Que es una de las Hablemos un poco del complicaciones linfedema, que es algo de lo más que se pueden famoso. prevenir. Es verdad que a día de hoy que hemos desescalado la estrategia quirúrgica y que ya no hacemos vaciamiento axilar, salvo en los casos en los que el ganglio centinela esté dañado, la posibilidad de que aparezca un linfedema es rara. ¿Vale? Estamos hablando de que es en menos del 2% de todas las cirugías que tenemos, o sea que realmente es una complicación que vamos a controlar. La paciente que se va a hacer un vaciamiento axilar, desde el mismo momento que está ingresada, el fisioterapeuta y el rehabilitador van a subir a la habitación, van a darles unas pautas de fisioterapia precoz para saber exactamente cuál es el manejo, qué tipo de carga vamos a poder hacer con ese brazo, a partir de qué momento es óptimo empezar con un masaje o con un drenaje linfático, qué tipo de ejercicios vamos a poder hacer para mejorar todo lo que es la sensibilidad, porque ten en cuenta que además luego en la radioterapia la paciente necesita levantar el brazo, entonces realmente pues hay una serie de pautas y ejercicios muy sencillos, tocarse la espalda, abrocharse el sujetador, tocarse la oreja contralateral, son unas pautas mínimas para evitar que así directamente se haga o se tenga más propensión a tener un linfedema. Se aconseja por lo mismo no llevar el reloj en esa mano, directamente no tener los anillos o las alianzas, evitar ropa muy compresiva y así pues directamente en los primeros postquirúrgicos sí que se aconseja el sujetador que sería de banda un poco para evitar este seroma que os comento, pero realmente después se puede utilizar un sujetador normal que no va a haber ningún problema, siempre y cuando pues no exista esa compresión a nivel local para que la mama transpire y la mama pueda hacer una recuperación lo más normal posible.
La cuestión es que muchas veces estas pacientes están siempre muy acompañadas, ¿no? De mucha gente que tanto en el escenario prequirúrgico como en el posquirúrgico dan recomendaciones de todo tipo para intentar favorecer o evitar esos efectos secundarios derivados de la cirugía. Hmm. Me gustaría ahora cambiar y hablar también de otro tratamiento que también es localizado, que es parecido, no me refiero a la forma de administrarse, sino que actúa sobre un punto localizado, que es la radioterapia, que además muchas veces se administra, digamos, después que la cirugía, y en las que muchos pacientes, más que ir con miedo, van con desconocimiento de cómo funciona y de qué administración tiene. ¿Podrías explicarnos un poco? Sí, la radioterapia en efecto es un tratamiento complementario a la cirugía y más siempre que hacemos estas cirugías conservadoras, que de lo que sabemos es que la cirugía conservadora con la radioterapia obtiene los mismos resultados que la mastectomía completa. Es decir, desde yo, quítamelo todo, no es preciso si hago una cirugía conservadora y voy a dar una radioterapia posterior. La radioterapia es un tratamiento médico, como has comentado, basado en radiaciones. Lo que hacemos es estimar con unos electrones directamente la dosis que reciben sobre el lecho quirúrgico que el cirujano habrá marcado en quirófano, porque cuando el cirujano extirpa la lesión deja unas marcas para que así directamente nosotros en las siguientes mamografías sepamos dónde estuvo el tumor, para hacer el control mejor de la recidiva y fundamentalmente para planificar bien esa radioterapia. Porque la radioterapia lo que hace es que irradia justo la zona donde estuvo el tumor con un margen de seguridad alrededor para evitar que el resto de tejidos sufra. O sea, realmente el efecto secundario máximo es sobre la piel y el tejido de alrededor. La radioterapia a día de hoy, que es modulada, que se hace con técnicas directamente de respiración asistida, que son tratamientos cortos de prácticamente 5 sesiones y con un fast track, pues realmente conseguimos no radiar el pulmón, ni radiar el hueso, ni radiar el corazón, que son estructuras que anatómicamente están detrás de la mama. Con la radioterapia es como cuando tiramos una piedra a un lago. Tiro la piedra, la caída de la piedra es la dosis máxima y luego todo está atenuado, ¿no? Y directamente es lo que hacemos, damos la radioterapia en el lecho y todos los demás tejidos están controlados para evitar esa toxicidad, que realmente va a ser la radiodermitis. Y con los cuidados que hacemos con enfermería radioterápica de piel, de lavado, de qué tipo de crema hay que utilizar, qué sujetadores hay que llevar, pues la verdad es que la radiodermitis prácticamente a día de hoy no la vemos, ¿no? Es un tratamiento que vamos controlando, controlamos hasta la temperatura, quiero decirte, de la mama durante lo que es la irradiación, quiero decirte que afortunadamente con la modulada la verdad es que hemos avanzado muchísimo. Súper interesante, la verdad, cómo ha cambiado a lo largo de los años tanto la radioterapia como la cirugía. Ellos han sabido desescalar, a nosotros nos va a costar un poco Va a más, ¿no? costar. Los oncólogos somos un poco más, Entremos justo ahora. más duros para el entremos tratamiento justo ahora complementario. en ello, que es que tenemos muchos tratamientos también. Es verdad que Sí. ha cambiado muchísimo para nosotros, es verdad que muchas veces ha sido de añadir tratamientos, pero porque es que han demostrado que han aumentado mucho, digamos, la supervivencia y el pronóstico de nuestros pacientes y por tanto han cambiado pues todo en la mama. Me gustaría empezar por la quimio. Creo que es lo más famoso, lo que más miedo le da a una paciente cuando llega a consultas. Los efectos secundarios, muchos, digamos, son los más conocidos, los de la quimioterapia en el cáncer de mama. Pero me gustaría hablar de las más conocidas, las quimios más conocidas y un poco sus efectos y cuándo también se dan, porque sabemos que a veces se dan y a veces no se dan en función del riesgo. Sí, la verdad es que la quimioterapia utiliza fármacos antineoplásicos que normalmente están buscando destruir cualquier célula que en el organismo crezca más rápido que una célula sana. Entonces, vamos a intentar bloquear lo que nosotros llamamos la división celular. El fármaco va a actuar sobre cualquier célula tumoral porque sabemos que crecen más rápido que las células sanas, de manera que bloqueando esos mecanismos de división directamente elimino cualquier célula tumoral y también la célula sana que se está dividiendo. De ahí que por eso se caiga el pelo, porque normalmente las estructuras que hacen en el adulto que sigamos creciendo pues son la sangre, que por eso se ve alterada, el pelo, por eso muchas veces se cae cuando ponemos algún tipo de tratamiento, las uñas, el tubo digestivo, por eso aparece diarrea, porque todo aquello que está creciendo en el adulto pues se ve alterado, lógicamente, por ese mecanismo de acción que tiene la quimioterapia de bloquear cualquier célula en división. La quimio en la mama, afortunadamente, gracias a que hemos podido desescalar conociendo los subtipos tumorales, prácticamente la tenemos ahora posicionada en la enfermedad triple negativa,
que, como comentamos ya, no tiene una diana dirigida, no expresa receptores hormonales, no expresa ninguna mutación a nivel de la proteína de ER2, con lo que realmente ofrecemos quimioterapia convencional con antraciclinas y taxanos, que son los fármacos que normalmente solemos poner, y las sales de platino. Las antraciclinas son el gotero rojo, que normalmente lo que produce fundamentalmente es el pipí rojo por la noche, porque realmente produce un poquito de cistitis hemorrágica y esa misma noche la orina se colorea, que llama mucho la atención en las pacientes. Entonces hay que avisarlas y alertarlas de que esa noche pues, probablemente la orina sea más oscura y que hay que beber mucha agua para que así directamente se claree. ¿Vale? El gotero rojo también produce mucha sensación de náusea y vómito. Es verdad que exige que hagamos una prevención, porque si ponemos esta prevención con fármacos para controlar las náuseas, la paciente no llega a vomitar. Utilizamos corticoides, utilizamos primperan, utilizamos motilim, una serie de sustancias, incluso si esas fallaran, con ondansetron para controlar la náusea precoz que aparece en las primeras 48-72 horas. Y directamente lo que también produce las antraciclinas es una toxicidad a largo plazo a nivel cardíaco. De ahí que todas las pacientes que vayan a recibir antraciclinas siempre les pedimos una fracción de eyección, una prueba que nos permita ver que su corazón las puede tolerar y fundamentalmente pues hacer un seguimiento en el caso de que la paciente empezara con clínica de insuficiencia cardíaca. Vale. Los taxanos, que serían la pareja de baile de las antraciclinas, son las mejores drogas que tenemos para el cáncer de mama, lo que producen fundamentalmente es neurotoxicidad. Es verdad que producen como un hormigueo a nivel de las puntas de los dedos y de los pies, por eso le llamamos la neuropatía en guante y calcetín. ¿Vale? La paciente nota que tiene peor sensibilidad, es verdad que aumenta un poquito la base de sustentación y camina como si fuera un patito. ¿Vale? Entonces se puede prevenir tomando mucha vitamina B y ejercitando mucho lo que es la planta de los pies y de las manos, con técnicas de maniobrabilidad fundamentalmente, o caminar por la playa, que la rugosidad de la arena junto con el frío del agua pues estimula mucho el sistema nervioso periférico y evita esas neurotoxicidades. Es verdad que también en pacientes que igual ya vienen de una predisposición intentamos identificarlas en la consulta para ajustar la dosis cada vez y en cada ciclo se vuelve a revisar cómo estás, cómo te encuentras, notas hormigueo, no lo notas, porque podemos bajar la dosis para que sea mucho más llevadero. Y las otras que empleamos son las sales de platino, que es verdad que también producen más bajada de defensas, pueden alterar a veces un poco la audición, podría haber algo de sordera y también puede producir algo de daño renal. De ahí que todas las pacientes que llevan quimio siempre hagamos un análisis para confirmar cómo están las defensas, para confirmar cómo está el riñón y el hígado, para poder ajustar siempre las dosis o si necesitan hierro o algún tratamiento de soporte para que la quimio sea más llevadera, ¿no? Ya que sabemos que nos mejora mucho los resultados de eficacia y nos consigue supervivencia. O sea, el beneficio de poner quimioterapia muchas veces incluso es de un 8 hasta un 20%, que la paciente que lo necesita es verdad que intentamos ajustarla al máximo. Para pacientes luminales de alto riesgo, pacientes donde hemos pedido una plataforma molecular que nos dice que el tumor pueda ser más o menos agresivo o darnos problemas a futuro, también les ofrecemos tratamiento de quimio además de la hormona, ¿no? Me gustaría incidir especialmente en esa parte, ¿damos quimio siempre? No. A veces No. que sí, a veces que no, y damos a veces antes o después de la cirugía. ¿Por qué a veces se da antes, por qué después y en función de qué factores decidimos darla o no? A ver, es un poco lo que comentaba, ¿no? Que es verdad que toda paciente que se ha diagnosticado un cáncer de mama va a comité. En el comité se ve la extensión exactamente de la enfermedad y es verdad que el estadio 1 normalmente va directamente a cirugía de inicio porque es un tumor pequeño de menos de 2 centímetros que no ha tocado la axila. Pero cuando estamos hablando de tumores más grandes, de más de 2 centímetros, o bien que ya hay dudas de que puede haber afectación axilar, o algunos subtipos que son más agresivos, como el ER2 o el triple negativo, hemos visto que poner la quimioterapia antes de la cirugía ofrece beneficio en supervivencia y controla la enfermedad desde el principio. Con lo que realmente ofrecemos esas estrategias que les llamamos quimioterapia neoadyuvante, porque lo damos antes de la cirugía, de ahí que sea neo porque es antes y adyuvante porque ayuda a la cirugía, fundamentalmente para hacer los tumores más pequeños y en los tumores más agresivos para controlar la enfermedad desde el principio. Vale. En el estadio 2 y en el estadio 3 lo hacemos siempre porque hay afectación ganglionar axilar y hay más riesgo de que el tumor se hubiera extendido. Entonces, poniendo tratamiento antes de la cirugía, conseguimos además que la paciente, si va a tener alguna complicación de la cirugía y yo le he puesto la quimio antes, no la tiene después, porque ten en cuenta que los tratamientos de después de la cirugía conviene siempre empezarlos en las siguientes 6-8 semanas.
nada más operadas. Entonces, imagínate una paciente que tiene una complicación, pues lógicamente igual, si tengo que demorar la quimio ya no voy a ser tan eficaz. Si se la voy a poner, pues preferimos ponerla antes, porque además Vale. testamos la respuesta. O sea, las pacientes a mitad de los tratamientos neoadyuvantes muchas veces hacemos ecografías, mamografías para confirmar que el tumor está respondiendo. ¿Sabes? Y tampoco prolongar un tratamiento que no es eficaz. Fíjate que la neoadyuvancia nos da mucha información a los oncólogos y además son muchas las pacientes que en el momento de la cirugía no queda tumor. El tumor se ha fundido con el tratamiento directamente que le hemos puesto antes de operar y realmente la cirugía es más corta. Es una cirugía de quitar los clips que hemos dejado para marcar la zona, hacer una cirugía de limpieza y habiendo obtenido esa PCR soñada, ¿no? Que es que realmente el tumor ya no queda en el momento de analizar la pieza que el cirujano extirpa, pues la paciente tiene más supervivencia. Entonces es un objetivo que intentamos controlar para poder ofrecer el mejor tratamiento a las pacientes. La ER2, por ejemplo, que es un tumor agresivo de inicio, es un tumor que tiene peor pronóstico, intentamos siempre que el tumor sea de más de 2 centímetros o haya afectación ganglionar, pues poner este tipo de tratamientos con quimio junto con anti-ER2, que son fármacos específicos para esa vía molecular, para conseguir esas tasas de respuesta completa patológica que pueden ser del 80%. O sea, ya te digo que muchas veces operamos a las pacientes y no queda nada, ni en la mama ni en la axila, ¿no? Con lo que igual a La verdad es que futuro, es increíble, es en increíble. algún momento, no se lleguen a operar, ¿no? Ese sería nuestro objetivo máximo. También, otra de las cosas que hacemos para justificar o para poner el tratamiento antes de la cirugía es sopesar el tamaño mamario. Hay mujeres que tienen mama muy pequeña. Si con una cirugía conservadora voy a dejar un resultado cosmético malo, pues lógicamente intentaré meterlas a neoadyuvar para conseguir que el tumor sea más pequeño y poder luego preservar el máximo tejido de la mama, ¿no? Con las mamas pequeñas es verdad que a día de hoy, gracias a que los plásticos están metidos en los comités y directamente pues planteamos cualquier reparación protésica inmediata que pueda beneficiarse a la paciente para no verse en ningún momento pues fea, ¿no? Que también es importante, ya que la voy a curar, pues que por lo menos la estética y la cosmética es importante, ¿no? Porque no es lo mismo verte con una cicatriz grande o incluso una mastectomía completa, nada más operada por el trauma que te puede suponer, ¿no? Siempre llevarás la cicatriz, que es verdad que te acostumbras un poco a ella y realmente no modifica mucho, pero es cierto que no deja de ser una parte importante para la sexualidad femenina. Y entonces, lógicamente, estéticamente también, para cualquier escote, para cualquier cosa, pues es importante, ¿no? Ya que la paciente se va a curar, pues vamos a además dejarla guapa. Tenemos además muchas opciones digamos, para la reconstrucción y después incluso existen tatuajes mamarios para hacer tatuaje de Exacto. pezón que mejoran mucho la estética de la mama y la verdad es que quedan increíbles. La verdad es que sí, que ahora tenemos determinadas técnicas de tatuaje directamente reparador con tridimensional, que hace que directamente el pezón sea muy similar a la mama contralateral y de hecho además si no, luego se vuelve a reponer, ¿no? Que son opciones que tenemos que manejar para completar el tratamiento y que la paciente pues, pueda tener mejor aceptación, ya que desgraciadamente pues, igual hemos tenido que operarla de la mama. Cambiando un poco de ciclo dentro del podcast de hoy, me gustaría hablar del tratamiento quizá más famoso dentro del cáncer de mama, que es verdad que no se ofrece a todas, porque depende un poco del tipo molecular que tengas de cáncer de mama, pero que llevan muchas de nuestros pacientes durante mucho tiempo y es la hormonoterapia. Me gustaría que primero que todo explicaras un poco cómo funciona y después las indicaciones de por qué sí, por qué no y qué efectos secundarios nos pueden dar. La hormonoterapia, en efecto, es el tercer pilar básico del tratamiento del cáncer de mama, ¿no? Tendríamos la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia, la quimio y los dirigidos, ¿no? Serían esos 5 probablemente los más importantes, pero probablemente el grueso de las pacientes van a recibir hormonoterapia en algún momento. ¿Por qué? Pues porque los tumores hormonodependientes, como decíamos en el podcast anterior, ¿no? Los luminales, suponen el 70% de todos los diagnósticos de cáncer de mama. Entonces, siempre intentamos aprovecharnos de esa ventaja proliferativa. ¿Qué significa que un tumor es hormonodependiente? Significa que subsiste gracias a que hay un exceso de estrógenos en la propia paciente. Y dices, bueno, ¿cómo puede haber estrógenos si la paciente es posmenopáusica, si la paciente ya no le funciona el ovario? Y es porque tenemos distintas fuentes de producción de hormonas en el organismo. La principal es el ovario, lógicamente, de ahí que en todas las pacientes premenopáusicas intentemos bloquear el ovario con fármacos que actúan bloqueando el estrógeno
bloqueando el ovario y bloqueando las órdenes desde el cerebro para que no llegue el ovario a segregar estradiol. Así utilizamos normalmente el tamoxifeno y los pinchazos del análogo de la LHRH, el Zoladex, por ejemplo, para bloquear completamente lo que sería la producción hormonal en la paciente premenopáusica, en la paciente donde el ovario sigue funcionando, porque así bloqueo con el tamoxifeno la producción estrogénica periférica y con el pinchazo la orden desde el cerebro hasta el ovario. Vale. Ahora bien, las pacientes mayores, las pacientes donde su ovario ya dejó de funcionar, que tuvieron su menopausia a los 53, a los 54 de forma normal y natural, siguen siendo mujeres porque siguen produciendo hormonas en la grasa periférica y también en las suprarrenales, porque lo que hacen es que transforman las hormonas masculinas en femeninas. Y ese proceso de transformación de hormonas masculinas en femeninas, que se produce en todas las mujeres de forma fisiológica cuando hemos alcanzado la menopausia, se llama aromatización. Transformo la masculina en femenina por la aromatización de las masculinas en femeninas y consigo estradiol para conseguir siendo mujer. Entonces, ¿cómo tengo que bloquear a esas señoras? Pues con un inhibidor de la aromatasa. Y lo que propongo normalmente es una pastilla, 5 años de tratamiento, que es lo estándar, con un inhibidor de la aromatasa. Entonces es muy importante saber hasta qué punto la paciente, en el momento del diagnóstico, si mantiene o no mantiene la regla, porque nos define muy bien qué tipo de estrategia terapéutica hormonal tenemos que emplear. Porque nuestro objetivo en el tumor hormonal es quitar las hormonas y conseguir menopausia, porque los efectos secundarios van a ser fundamentalmente los derivados de la deprivación del estradiol. Y por eso no se aconseja que la paciente tome suplementos basados en estradiol. De ahí el mito de la soja, porque la soja no deja de ser un fitoestrógeno natural. ¿Mito? Mito es de podemos tomar, porque sí que sabemos que realmente las pacientes que tienen una dieta basada en soja, como son las poblaciones occidentales, no tienen más cáncer de mama que las orientales, ni ninguna. Es que en ese sentido es verdad que la soja es un fitoestrógeno natural y que si consumes soja al final tienes algo de producción estrogénica en el cuerpo, pero que realmente tendrías que consumir kilos y kilos y kilos de soja para que realmente hubiera una absorción estrogénica mayor, ¿no? Vale. Entonces, las pacientes pueden estar tranquilas, que si no consumían soja, pues no es necesario que la consuman a partir de ahora, pero también es verdad que por ponerse determinadas cantidades más pequeñas o como salsa que utilizamos normalmente con algún tipo de alimentación, pues no hay que estar preocupado. Lo mismo con la leche, ¿no? Que la que toma leche de soja, pues tampoco tiene que estar angustiada. Yo creo que con el tema de las hormonas es mejor evitar un hiperestrogenismo, evitar cualquier sustancia que nos dé estradiol, lógicamente, pero vamos, ¿qué nos puede funcionar? El tratamiento que te ponga el oncólogo, sin lugar a dudas, y mejorar lo que sería directamente el ejercicio. ¿Por qué? Porque la transformación de las hormonas se produce en la grasa. Entonces, cuanto menos grasa haya, pues mejor, lógicamente, porque habrá menos producción natural de hormona. Vale. Entonces, la hormona nos va a dar al final una toxicidad que es fisiológica, que es menopausia. Van a ser artromialgias, van a ser rigidez a nivel muscular, va a ser fundamentalmente síntomas a nivel de la libido, va a bajar algo lo que es el deseo sexual y podría además producirse más sequedad a nivel vaginal, con lo que las relaciones sexuales pues, son un poco más complejas, ¿no? Aparte de que no te apetece y encima estás más seca, pues es un poco más complicado, pero bueno, hay un montón de lubricantes que se pueden utilizar, hay un montón de coadyuvantes que el oncólogo te puede prescribir en la consulta para mejorar esos efectos secundarios. ¿Estos efectos secundarios se pueden dar desde el principio? ¿Se dan siempre? ¿Se dan a lo largo de la enfermedad, más bien al final, a lo largo del tratamiento? ¿En qué momento pueden aparecer? Normalmente la paciente se va adaptando a ellos, que es verdad que según qué tipo de hormona empleemos, más o menos pueden aparecer efectos secundarios más molestos desde el principio. Es decir, cuando a la paciente sí que le hemos hecho una supresión ovárica completa, hemos añadido un Zoladex para bloquear la orden del cerebro al ovario, es cierto que sí que se consiguen niveles de castración más altos, con lo que realmente los síntomas aparecen de forma un poco más precoz. Pero una paciente con un inhibidor de aromatasa igual no nota ningún tipo de efecto secundario hasta que no lleva más o menos 6 meses, que directamente se puede acostumbrar perfectamente a la situación de evitar la transformación de hormonas. Con el tamoxifeno, también bastante famoso en el tratamiento del cáncer de mama hormonodependiente, los efectos también son parecidos a los del inhibidor de aromatasa. ¿Aparecen antes, después? ¿O qué diferencias podemos
El encontrar? tamoxifeno, a ver, los efectos lógicamente son también dependientes de lo que sería la bajada de estradiol. Es verdad que tiene algunos más específicos, como puede ser las alteraciones a nivel de la circulación periférica, aumenta un poquito el riesgo de varices, aumentan los trombos, entonces eso sí que vamos a ir controlándolo porque lo vemos desde el principio. Y luego, lógicamente, que el tamoxifeno, como es un antiestrógeno puro, nos puede producir algún tipo de efecto agonista sobre el endometrio y hay que vigilar muy bien a estas pacientes en la consulta para que controlemos que el endometrio, como no va a recibir orden de desaguar y no va a haber regla, directamente veamos que la pared endometrial crece en condiciones normales y no se desarrolla ningún pólipo, ningún mioma, ninguna lesión premaligna, ningún cáncer de endometrio, que lógicamente lo iremos vigilando. Cuando la línea endometrial está muy gorda, lo que hace el ginecólogo normalmente es ofrecer una esteroscopia con biopsia o incluso un legrado para volver a empezar de cero, porque siempre va a haber algo de crecimiento a nivel endometrial. Entonces sí que es importante mantener lo que es la revisión ginecológica anual cuando estamos tomando el tamoxifeno. Igual que es importante hacer las densitometrías óseas porque los inhibidores de la aromatasa aumentan el riesgo de osteoporosis en las pacientes que reciban estos tratamientos y más o menos cada 18 meses, cada 2 años, hacer una densitometría de control por si hay que implementar un poquito los suplementos de calcio y de vitamina D. Para finalizar un poco con el tema de los tratamientos, me gustaría hacer especial hincapié a los tratamientos más dirigidos, aquellos que probablemente sean más nuevos, que es verdad que llevan menos tiempo con nosotros y que estamos en proceso, bueno, llevamos un tiempo, pero en proceso también de adaptarnos a ellos y de conocerlos y que también han cambiado el pronóstico del cáncer de mama. ¿Cuáles son, qué diferencias hay entre ellos y cuándo se ofrecen? Normalmente los tratamientos biológicos incluyen un cajón donde tenemos diferentes drogas dirigidas a mutaciones driver, ¿no?, que tiene el propio tumor. Es decir, intentamos analizar qué mutaciones tiene el tumor, conocerlas, que lo sabemos con la inmunistoquímica y a veces con alguna técnica más específica de biopsia líquida o de NGS, para poder aprovecharnos de esa ventaja. Sabemos que el tumor expresa una proteína ER2, pues pondré un tratamiento anti-ER2 para que directamente controlemos mejor y de forma específica tengamos como la llave de la cerradura, ¿no? En vez de romper una puerta con mazazos, poder tener la llave para poder abrir y entrar sin necesidad de romper el resto de estructuras, ¿no? Entonces el tratamiento biológico fundamentalmente en cáncer de mama es el tratamiento dirigido a anti-ER2 porque sabemos que es una proteína de mal pronóstico, es una proteína de mayor agresividad, pero que es cierto que podemos controlar de forma específica con fármacos dirigidos a anti-ER2. Fármacos que además, aunque son intravenosos, tenemos ya alguna formulación que es subcutánea, son fármacos que nos han permitido mejorar la combinación con quimioterapia para tener mejor tasa de respuestas y mejor supervivencia y que además nos dan un perfil de toxicidad que podemos controlar muy bien. Es una toxicidad cardíaca, con lo que es verdad que haciendo una fracción de eyección y vigilando el corazón cada más o menos 4 o 6 meses, pues conseguimos controlar perfectamente el efecto del fármaco. Ese sería el paradigma, ¿no?, el anti-ER2. Por otro lado tenemos todos los tratamientos de inmunoterapia, que son lo que estamos avanzando ahora en triple negativo. Lo estamos viendo en la enfermedad triple negativa avanzada, donde realmente si se expresa PDL1, la paciente se beneficia de asociar esos tratamientos dirigidos anti-PD1 y anti-PDL1, mejorando también la quimioterapia con unos efectos propios de la inmuno, como bien sabes, pues es la astenia y un poquito las inflamaciones autoinmunes, ¿no?, como puede ser una hipotiroiditis o que puede aparecer una glomerulonefritis o algún tipo de itis un poco inesperada, pero bueno, es verdad que aleccionando bien a la paciente y controlándola con la consulta de enfermería, pues conseguimos controlar todos estos efectos secundarios. Y los últimos tratamientos biológicos que nos quedarían, que son lo más moderno que tenemos a día de hoy, son los ADCs, que llamamos, que son los anticuerpos inmunoconjugados, que también lo mismo, se aprovechan directamente de un receptor de membrana de la célula tumoral para entrar y hacer el efecto dentro de lo que sería la célula, ¿no? Es un poco, decíamos, como el caballo de Troya, que directamente el ejército está dentro del caballo y solamente cuando consiguió pasar las almenas, ¿no?, del castillo, dentro del castillo ya es cuando el ejército salió, ¿no? Pues aquí sería como una quimio mucho más inteligente porque solamente nos anclamos a la célula que expresa esa proteína para conseguir después liberar el fármaco. Son el Trastuzumab, el Sacituzumab Govitecan, que tenemos distintas alternativas que nos han mejorado los resultados en la enfermedad metastásica de forma espectacular. ¿Y el tratamiento con inhibidores de ciclinas, que últimamente es uno de los fármacos que más utilizamos en consultas, dónde lo englobarías?
En principio, los inhibidores de ciclina son un tratamiento biológico dirigido, vienen a inhibir una de las vías también de división celular, pero es cierto que los combinamos siempre con hormonoterapia. Entonces van a ser fundamentalmente para los fenotipos hormonodependientes, los tumores luminales, y es verdad que los tenemos enfocados fundamentalmente en la enfermedad metastásica, pero empezamos a pautarlos ya, afortunadamente, para las pacientes que tienen más riesgo después de haber recibido el tratamiento adyuvante con quimioterapia, ¿no? Para el perfil luminal B de alto riesgo con más de 4 ganglios afectos o algún otro factor de riesgo, pues estamos empezando a utilizar las ciclinas debido a sus buenos resultados que hemos constatado en los ensayos de adyuvancia. Habiendo ahora mismo ya cubierto con toda la cantidad ingente que hay de tratamientos diferentes para el cáncer de mama, tanto localizado como también metastásico, se van, digamos, adaptando un poco al estadio y la situación de cada paciente. Me gustaría un poco hablar ahora de la fase de después del tratamiento. Las pacientes que han finalizado el tratamiento que toca, conforme toca, y que inician un seguimiento en consultas, ya sea bien de oncología o de cirugía o por el médico que toque. ¿Cuál es normalmente el protocolo que siguen estas pacientes? Depende mucho del riesgo. Que ten en cuenta que una paciente que se ha tratado un cáncer de mama y está curada, lo que vamos a intentar siempre es controlar el riesgo de recidiva o de que aparezca una metástasis a distancia. Entonces, dependiendo del tipo tumoral, dependiendo un poco de la afectación ganglionar, del tamaño, del grado, directamente sopesamos todos esos factores para definir cuál es la estrategia. El mínimo va a ser una mamografía anual, y es una mamografía anual de por vida. Que es cierto que estamos empezando a dar altas, que los oncólogos a partir del 5.º año de seguimiento, el seguimiento puede ser compartido perfectamente con el médico de atención primaria y con el cirujano de mama o con el ginecólogo que la haya operado, ¿no? Que en ese sentido el seguimiento compartido mutuo, pues la verdad es que nos facilita, nos descongestiona mucho también la consulta a los oncólogos, pero la paciente mínimo va a tener que llevar una mamografía anual de por vida. Haremos TAC, haremos resonancia en caso de que aparezcan síntomas o estaremos más alertas, pero lo importante del seguimiento es estar atento a la recidiva, a que si la paciente nota cualquier alteración en la zona de la intervención quirúrgica, cualquier tumoración anómala o cualquier cambio de coloración, habrá que consultar, fundamentalmente con los signos y síntomas de alarma del cáncer, para tener alerta con cualquier sangrado, con pérdida de peso no justificada, porque directamente hay unas vías de remisión rápida otra vez al hospital. Que tenemos unas consultas específicas y unos circuitos rápidos de oncología para que ninguna sospecha de recidiva se quede en demora o tenga cualquier tipo de atención tardía por no pensar que pueda haber una recidiva. Primaria está en contacto directo con oncología a través de buscas y a través de correo electrónico y se les facilita un informe detallado de todos los tratamientos recibidos por la paciente, de qué secuelas podemos tener y de cuáles serían esas medidas de prevención, de hacer dieta, de hacer ejercicio, de mantener una vida saludable para evitar las muertes cardiovasculares que muchas veces acompañan a nuestras pacientes en el seguimiento. Muy bien. Me gustaría también, si hay alguna paciente, alguna persona interesada en el tema, que quisiera buscar más información, que quisiera encontrar algún sitio fiable donde poder encontrar literatura o textos relacionados con el cáncer de mama, ¿cuáles son los que a ti te parece que son las asociaciones de pacientes o las sociedades científicas que tú recomiendas en el día a día a los pacientes para encontrar información? Normalmente yo en consulta es cierto que tenemos muchos medios facilitándoles información fácil y con lenguaje plano para que no tenga que ser tan científico, que a veces es verdad que nos perdemos mucho, pero bueno, a mí me gusta mucho el material de soporte de pacientes y la infografía que tiene GEICAM, ¿vale? Que es el Grupo Español de Investigación para el Cáncer de Mama, y el Grupo SOLTI, ¿vale? Que son los dos grupos más focalizados en cáncer de mama, que además son los que vehiculizan mucha de la investigación y de los ensayos clínicos en oncología, concretamente en cáncer de mama, porque es información veraz y es información muy fácil. La Sociedad Española de Oncología Médica también tiene una serie de infografías y de material adaptado para pacientes que es interesante, y fundamentalmente pues la Sociedad Europea, que es verdad que ahora ha empezado a traducir ya también el material y está ya en castellano, o sea que yo creo que
son sitios donde podemos buscar información científica. A nivel de asociaciones de pacientes, es verdad que trabajamos con muchas, que la Asociación Española contra el Cáncer tiene una red hospitalaria de acompañamiento que es muy importante, con además un equipo de psicólogos y de nutricionistas y de fisioterapias y psicooncólogos que están adaptados para cualquier consulta que puedas hacer en cualquier momento. Y luego hay asociaciones específicas de pacientes que la verdad es que nos vienen muy bien porque nos ayudan muchísimo en investigación. Tenemos muchas becas, muchas donaciones a través de AMACMA, que es la nuestra que utilizamos, por ejemplo, con la doctora Clara García en Requena. Aquí en Valencia mismo tenemos nosotros dentro del Club de Mama nuestra propia asociación aquí en el Hospital General, pero es verdad que la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, la Asociación de las Triples y los Invisibles, porque recordemos que también hay cáncer de mama en varones, son asociaciones que tienen mucha información y donde además es fácil contactar porque siempre hay opciones, ¿no? De hecho, tenemos, por ejemplo, el Dragon Boat, que también es una iniciativa de deporte, una iniciativa muy de ejercicio físico, son concretamente las dragonas, son pacientes que se dedican a hacer esta disciplina terapéutica de mar, porque es verdad que todos los deportes relacionados con el remo y con directamente el piragüismo pues vienen muy bien para la rehabilitación del brazo y del riesgo del linfedema. Y es maravilloso, ¿no? Porque cuanto más se apoyan, es verdad que la figura del paciente experto muchas veces nos ayuda, ¿no? Porque realmente que alguien te diga que ha pasado por esto y que se sale y que se cura y que podemos mejorar la supervivencia en el caso de que directamente la enfermedad sea metastásica, pues ayuda mucho, ¿no? Mi Pues bueno, consejo, que al oncólogo lo frían a preguntas cada vez que vayan a consulta con todas las dudas y que creo que se las preparen, ¿no? Que que muchas se veces pueden también vienen. empoderar porque es verdad que tenemos todos mucha información y que ante la duda pues hay que consultar para tener siempre la mejor información de tu propio tratamiento. Pues muchísimas gracias, Vega, por esta Nada, charla un placer. experta con todo lo que necesitamos saber y los pacientes necesitan saber sobre cáncer de mama. Y hasta la próxima. Muchas gracias.